The Venezuelan migrant crisis has been one that's impacted many. Throughout Latin America, millions of Venezuelans have made their way across borders in search of a better life. I'm here in Medellin, Colombia, where an estimated 1.5 million Venezuelans have made their way into the country. The government's approach has been to offer them sufficient documentation and right to reside within the country. But with the Venezuelans accounting for almost 3% of Colombia's population and an increased pressure on jobs and social services, is Colombia fit to manage the Venezuelan crisis? Speaking to Colombian citizens, we found out how the migrant crisis is having an impact on the everyday lives of people in the country and how they believe the crisis is being managed. Yo considero que la está manejando de manera equivocada porque hace falta que el gobierno cree una política pública que le permita a las personas que están migrando masivamente y continuamente tener garantías y tener también obligaciones al momento de ingresar a este país. En mi opinión, en cuanto a la migración de los venezolanos a nuestro país, siento que es algo que nos ha afectado en algunos en el trabajo. Hay algunos que están legales en el país, otros no, por lo cual se ve afectado y sí, pues debería haber un control más. Para mí el problema de la inmigración de los venezolanos, pues yo lo veo grave, porque pues la mano de obra de ellos, en el país de ellos, es mucho más económica que la de nosotros. Tantos venezolanos emigrantes acá en Colombia, pues nos quitan la posibilidad pues a muchos para trabajar, y entonces por eso es que consiguen más venezolanos que colombianos. Yo siento que en Colombia no hay ningún control, ya que, por ejemplo, el presidente no hace nada, los venezolanos nos están invadiendo demasiado el país, dejan sin empleo a algunos colombianos, ellos se acomodan en cualquier lugar acá en Colombia. Many Venezuelans arriving to Colombia find themselves working on the streets, either vending, performing, or asking for money. Several people have come with the bare minimum to survive, whilst others arrive with nothing. I spoke to a small group of Venezuelan migrants to hear their perspectives on the crisis. Bueno, yo tuve que agarrar el bus normal. O sea, yo no he pasado trabajo, pues, o sea, yo me vine, pero hay muchos que sí le ha tocado pasar trabajo, pues, que han venido caminando con sus niños y todo eso, pues. Aquí estamos trabajando así pidiendo porque como no tenemos el permiso, no nos dan trabajo. Bueno, tengo aproximadamente 3 meses acá. En realidad, no le voy a mentir, no pasé trabajo al trasladarme de Venezuela hacia acá. Pero sí hay muchas personas, como lo dijo mi compañera, que han pasado mucho trabajo al llegar acá. Mi motivo de venirme hacia acá fue en busca de un futuro mejor, porque el gobierno de mi país lamentablemente no sirve, no nos apoya en nada a los venezolanos. Ahorita lamentablemente nos ponemos en un semáforo, a veces con confeti, a veces nos toca pedir. Mi sueño es seguir adelante, tener un futuro mejor que el que tenía en mi país. The vast number of Venezuelans entering the country has not been fraught without some resistance. In Colombia, there are many who see Venezuelans as a serious problem. An article by Colombian journalist Claudia Palacios, published in one of the country's leading media outlets, El Tiempo, highlights why Venezuelans are causing a strain on Colombia. The article, titled Paren de parir, meaning stop having children, expressed how many Venezuelans come to Colombia and abuse its benefit system. It is claimed that some Venezuelans simply come together to marry and have children, receiving money for each child. Around 20,000 Venezuelan babies have been born in Colombia in the past 2.5 years. The fertility rate among Venezuelans in Colombia is actually higher than that of some cities in Colombia, such as Barranquilla. Speaking to Angie, a Colombian Venezuelan dual national, she explains why there is such a skewed perception of Venezuelans in the country and how an increasing xenophobic attitude is permeating Colombian society. Pues hay colombianos, pues hay como en todo el mundo hay gente buena y como hay gente mala. Pero sí he chocado con mucha gente, tristemente, que tiene una mal perspectiva de nosotros. Piensan que nosotros venimos a trabajar y a veces nos humillan, porque me pasó en Cartagena, trabajaba hasta 18 horas por un mínimo y ellos no querían reconocerte ni las horas extras, no te daban descanso, o sea, era todo el día parada. Entonces se aprovechan mucho de la necesidad que tú tienes. Son pocos los casos que yo he escuchado donde un amigo que me haya dicho, mira, no, me ayudaron, me tiraron la mano y me ha ido bien hasta ahora. Son muy pocos los que yo he escuchado que han tenido eso. Pues conté con la suerte de que mis padres son colombianos y por ende tengo la nacionalidad y no me ha tocado tan duro. Pero aún así, teniendo papeles colombianos, a la misma colombiana, por así decirlo que soy yo, colombo-venezolana, me ha tocado duro y me tocó vivir
la parte xenofóbica de un colombiano hacia un venezolano. As Colombia continues to receive around 30,000 Venezuelans every day, more pressure is being placed on the government to put more stringent migratory policies in place. For now, Colombia is just about coping, but it seems more unlikely that the country will be able to manage the crisis like this for much longer. Reporting from Medellin, Colombia, Darnell Christie.